Vamos a iniciar. Eh, Vemos que nada más hay 5 compañeros hasta el momento. Vamos a esperar que se nos vinculen durante el momento o durante el proceso. Les voy a colocar la presentación y me dicen cuándo la puedan ver. Listo, profe. Sí, profe, se ve. Bien, perfecto. Entonces, analicemos o recordemos, porque ya yo no me acuerdo. Ustedes saben que a mí se me olvidan las cosas, ¿no? Lo único que no se me olvida son los exámenes, pero el resto todo se me olvida. Recuérdenme qué fue lo que hablamos de este estado financiero. Recuérdenme qué había pasado acá. Además de que identificamos un poco las cuentas que tenían una ubicación que no sabíamos por qué se daba esa ubicación, pues hablamos un poco de las procedencias de cada cuenta, qué quería decir, cómo se trabajaba, ¿cierto? Pero recuérdenme bien qué hablamos en sí, en cuáles cuentas no, en cuáles cuentas nos centramos. ¿Cuáles cuentas fueron las con las que trabajamos principalmente ese día? Con las de derechos fiduciarios se hizo énfasis en eso. Las de derechos fiduciarios. Fuimos explícitos en esa cuenta, pero en sí, ¿de qué tipo de cuenta estábamos hablando nosotros? ¿De las cuentas de qué o qué? De activos. Cuentas de activos. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más específico podemos hablar de las cuentas? Hablamos también que pues en ese balance se usaban 2 veces, por ejemplo, la misma cuenta, porque eran cuentas especiales que tenían un orden para saber cuáles habían pagado, cuáles no. Lo que alcancé a escuchar de la clase así más o menos. Profe, que le regale entrada a César. Que le regale entrada a César. Sí, Que sí, entre. está esperando Nada, que lo dejen entrar. no, nada, no lo tengo aquí. ¿Sí ves la pantalla? Sí, no lo veo ahí. Él no está pendiente a que le den ingreso. Qué raro. Bien. Ya le estoy diciendo. Bien, hablamos preciso de las cuentas de activos, pero en particular, ¿de qué tipos de cuentas estábamos hablando? Acuérdense, compañeros, estábamos hablando de los activos corrientes, ¿cierto? Hicimos un recorrido por todas las cuentas para analizar por qué eran débito y por qué eran crédito, la naturaleza de las cuentas, qué veíamos diferente y dijimos que era un estado financiero de una entidad de prestación de servicios hospitalarios, ¿cierto? Y nos concentramos mucho en los activos corrientes. Hablamos de manera particular de este grupo de inversiones de los derechos fiduciarios. Nos concentramos mucho en el tema de inventarios, aunque no hay muchos inventarios, hablamos de los inventarios, ¿cierto? Y de las cuentas de provisiones y depreciaciones. Creo que nos concentramos mucho en esa parte. ¿De acuerdo? Sí, señor. ¿Sí?
A nivel general, hablábamos y también hacíamos la explicación de esa cuenta de derechos fiduciarios. ¿Qué eran unos derechos fiduciarios? Y por qué se estaban dando esos derechos fiduciarios en este momento, ¿cierto? Porque definitivamente esta entidad podía tener una cuenta que se llamaba derechos fiduciarios, inclusive llegamos a hablar que era una compañía financiera fiduciaria, ¿cierto? ¿Por qué? Porque necesitábamos saber cómo funcionaba la fiduciaria o qué era una fiduciaria para saber bien de lo que estábamos hablando. Hablamos un poquito de los pasivos. No hablamos de los pasivos, ¿cierto? Pero sí vale la pena que no solo llegamos a los activos. Hoy solamente llegamos hasta los activos. Vamos a hablar un poquito de estos señores de los pasivos. Si nos damos cuenta, no son muchos el listado que hay de pasivos, ¿cierto? Y vale la pena identificar pues qué tipos de pasivos hay. Hay una cuenta de proveedores nacionales, una cuenta de costos y gastos por pagar, retención y aportes de nómina, retención en la fuente, retención y aportes de nómina, acreedores varios, nóminas por pagar, cesantías consolidadas, intereses sobre cesantías, vacaciones, para costos y gastos. Y miren una cuenta acá que se llama ¿para qué? ¿Qué es esta cuenta? Para contingencias. ¿Qué es eso? ¿Qué son contingencias, muchachos? Algo inesperado, un suceso inesperado. Algo inesperado, ¿cierto? Puede ser una contingencia. Pero eso algo inesperado puede ser un siniestro. Pero que es una contingencia. Algo improvisto que sucede algo con lo que no contábamos, sucede improvisto. Bien. Una contingencia, ¿cierto? Puede ser un suceso en el cual se genera de manera imprevista o que no estaba programado, ¿cierto? Pero para las contingencias debemos de tener ciertas condiciones de seguridad o de preparación en una empresa. Como en esta empresa estaba, nada, no llega. Como en esta empresa les decía que presentaba una intervención por la entidad reguladora, esta empresa estaba intervenida porque tenía deficiencias de dinero, ¿cierto? Porque estaba declarada en quiebra, porque estaba intervenida por procesos que no estaban correctos, ¿sí? Entonces, quiere decir, cuando ellos provisionan en sus pasivos esta cuenta de para contingencias, es que ellos se ven enfrentados a que tienen procesos laborales o procesos judiciales de alguna índole, administrativo o algo, que están en proceso de pago o en un proceso judicial, y la compañía tiene que contabilizarlas como un pasivo para contingencia, porque nosotros no nos dedicamos a eso, o sea, la empresa no se dedica a las demandas, la empresa se dedica a la prestación de servicios de salud, pero tiene algo que se sale de su condición y tiene que provisionarlo. Entonces, sencillamente, debe generar esas provisiones y colocarlas como un pasivo. ¿Por qué tienes que colocarlas como un pasivo? Porque en algún momento debe pagarlas, ¿cierto? En algún momento sale el fallo o se hace una conciliación y debe proceder a pagarlas.
Entonces, por eso se provisiona en esta cuenta que se llama para contingencias. ¿De acuerdo? Pero a diferencia de la vez pasada y de esto que les estaba contando, de hablar de los pasivos, de los activos y pasivos, hoy quiero concentrarme mucho en las cuentas de ingreso. Quiero mirar mucho el estado de resultado. Quiero que miremos qué pasó, cuál puede ser esa actividad, ¿no? La vez pasada hablábamos un poquito y mirábamos de que hay dos cuentas de ingreso en este caso, ¿cierto? Una que dice unidad funcional de urgencias y una unidad funcional de consulta externa. ¿Será que una clínica puede tener más unidades funcionales o más ingresos operacionales además de esas dos? Jóvenes, ¿están ahí? Sí, pero la de hospitalización, no sé, ¿Cuál? hospitalizaciones. Puede tener otra unidad que se llama hospitalización, puede tener otra que se llama servicios de laboratorio, puede tener otra que se llame unidad de cuidados intensivos y así sucesivamente, ¿cierto? O sea, lo que quiere decir de que dentro de una entidad prestadora de servicios como esta, pues podemos encontrar de que pueden haber muchas más fuentes de ingreso o unidades de ingreso. En este caso, este solo cuenta con dos unidades de ingreso, solo con la unidad funcional de urgencias y la unidad de consulta externa, lo que quiere decir que esta es una IPS que presta el nivel básico de atención, ¿cierto? Consulta y urgencias. ¿Qué pasa si una persona tiene que hospitalizarla o entrar a UCI o algo? Tienen que trasladarla y llevarla a una institución que preste ese servicio, ¿cierto? Pero mientras nos vemos enfrentados a que esta empresa cuenta con esas dos unidades de ingreso, o sea, eso tiene que ser evidente para nosotros ahí. No tiene otra unidad de ingreso, sino urgencias y consulta externa. Ahora bien, ¿nos damos cuenta cuánto produce la urgencia en el año? $766,416. 769 millones de pesos produce, o sea, vende 769 millones 889 mil pesos, ¿cierto? Lo que quiere decir que si la comparo con la unidad de consulta externa, la unidad de consulta externa nos factura muchísimo más, ¿de acuerdo? ¿Cuánto nos produce? Nos produce 14 mil millones de pesos, nos produce es una unidad que es bastante fuerte o concurrida en la consulta externa. Debe contar con las atenciones básicas de médico general hasta muchas especialidades, se puede evidenciar en este caso, ¿cierto? Y miren que cuando analizamos estas cuentas de ingreso, es importante analizar inmediatamente las cuentas de costo. Miren las cuentas de costo, cómo se comportan con respecto al ingreso. Si yo vendo 769 millones de pesos al año, mire lo que vale la cuenta de costos, 766 millones, lo que quiere decir que el nivel de utilidad es bastante bajo, no es un margen altísimo, pero vale la pena entrar a evaluarlo cuando hacemos el estado de resultados, ¿cierto? Ahorita sencillamente estamos en netamente hablando de la cuenta o analizando la cuenta que pasa ahí. Pero cuando hacemos el estado de resultado, cuando hacemos la evaluación de cada cifra, pues nos va a mostrar qué tan productiva puede ser esa unidad de urgencias y qué tan productiva puede ser esa unidad de consulta externa. Pero aquí hay algo importante que tenemos que nosotros tener en cuenta,
que si bien la unidad de consulta, yo veo que me factura 14 millones de pesos o 14.000 millones de pesos y los costos son 11.000 millones, decimos la utilidad es muy importante, pero tenemos unos gastos de administración que no nos dice de cuál unidad es, sino que nos dice es a nivel general unos gastos de administración de 2.200 millones de pesos. Y eso no nos ayudaría a identificar muy bien cuáles son los gastos de una y cuáles son los gastos de la otra. Puede ser de que todos esos gastos sean, en 95% sean de la unidad funcional de consulta externa y sería unos gastos bastante altos realmente, ¿cierto? Pero no tenemos discriminado y pues nos tocaría pensar y ver las dos unidades a nivel y en conjunto. No podemos independizarlas realmente, no podemos hacer, decir, esta unidad definitivamente no puede continuar ni nada de eso, no podemos evaluar nada al respecto con eso. Tendríamos que tener un poco más de información, un poco más de discriminación en este caso. Entonces, espérenme que está escribiendo César. Dice que no me deja entrar a la clase la señal. Está lloviendo y se dificulta la señal. Manuel es que también está intentando entrar. Pero es que no me ha llegado Buenos días, solicitud. bro. Muy buenos días, Ya pude César. entrar, bro. Ah, ya pudiste entrar. Perfecto, César. Sí, es que la señal está mala porque ha pasado lloviendo. Bien, perfecto, Pero ya César. pude entrar. Bueno, vale, menos Vale. mal. Vale, gracias. César, entonces, digamos lo que para entrar en contexto estamos hablando un poco, acuérdate que en la clase pasada hablábamos de las cuentas, enfatizábamos mucho sobre lo que eran los activos corrientes, algunas cuentas especiales que podíamos identificar, hablábamos de fiduciarias y en esta clase pues estamos concentrándonos en las cuentas de ingreso o en las cuentas del estado de resultado en general. No nos vamos a quedar solo con ingresos, vamos a hablar de los ingresos operacionales, no operacionales y un poquito de los gastos porque realmente les comentaba que no podemos identificar en este caso, en este listado de cuentas, si estos gastos de administración son de cuál unidad de atención que tiene la IPS, sino que está generalizada. Y cuando nosotros vamos a evaluar la información de esta unidad, tenemos que contemplar todas las cuentas en este caso, porque no están discriminadas por unidad de negocio. Listo. Entonces, vemos unos gastos que sí están bastante impactados. El mejor ejercicio aquí es salir a hacer el estado de resultado, identificar cuál es esa utilidad que tuvimos, cuál es esa actividad más rentable para la organización y, y nosotros aquí con esta información de las cuentas no podemos ahondar de tal manera que podamos identificar, mire, lo que pasa es que la unidad funcional de urgencias produjo muy poco, entonces vamos a anularla porque no sabemos qué tanto puede apoyar la unidad de urgencias a la unidad de consulta externa, tanto en instalaciones como en la misma consulta, en la organización de las personas. No sabemos qué tanto se puede utilizar ese personal en la unidad de consulta externa. ¿De acuerdo? Entonces, miren que cuando nosotros tenemos información contable, la información contable para nosotros debe ser valiosa en que nos dice muchas cosas y nos debe de ayudar a tomar decisiones. Si nosotros no utilizamos la información para la toma de decisiones, pues sencillamente no estamos generando una buena condición de nuestra contabilidad, porque la contabilidad está diseñada para que esa información pues la utilicemos directamente en la toma de decisiones. Consigamos la mejor alternativa de, de generar buenas ideas y de generar decisiones para el funcionamiento de la empresa. Muchachos, administradores o
o directivos de empresas que no sepan identificar la información financiera, muchachos, qué pena, excúsenme, que no sepan identificar la información financiera, pues les va a dificultar generar o tomar decisiones. ¿Qué pasa con aquellos directivos o propietarios de empresas que hoy tienen dificultades, que no conocen muy bien, que son unos administradores totalmente innatos, que tienen muy buena capacidad de hacer negocios, que tienen buena capacidad de, de manejar personas, ¿cierto? Son unos líderes, pues, por naturaleza. Pero definitivamente las empresas se les crecen de tal manera que tienen que buscar ayuda. Aquellas personas que no buscan ayuda, por lo regular, el negocio no les funciona. Pero encontramos en el mercado muchas personas, muchas, que en algún momento les tocó decirle a una serie de profesionales, venga y ayúdeme y venga y mire qué estoy haciendo, porque esta parte para ellos no es nada fácil. Llegar a lograr unas empresas con gran capacidad financiera y con gran músculo financiero, pues bastante difícil encontrarlas en el mercado. No sé si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de ver en la televisión nacional, en las noticias en las noticias nacionales de Caracol, tenían una parte que decía, o una sección ya al final del noticiero que se llama, que buscaban las personas que generaban empresas en Colombia, personas que debíamos seguir o debíamos copiar la idea, y mostraban el dueño de Industrias ACET. ¿Eso lo vieron en algún momento? Bueno, yo los invito a que busquen ese videito, está en YouTube. El señor que fundó hace yo esa sí la vi. ¿El que fundó qué? Esa. ¿Que fundó qué? Industrias ACET. ¿Industrias qué? ACET. Industrias ACET. Sí, yo vi fue el que fundó Laboratorios Recamier, también lo colocaron. También, no sé si es el mismo que sale ahí. Sí, totalmente. Industrias ACET, Laboratorios Recamier, Leonisa, Zenú, todas estas empresas, Cuero Vélez, todas estas empresas nacieron de una familia o de una persona. Y todas estas empresas han sido impulsadas por una persona hasta un momento en que han crecido tanto, ha sido tan buena que a estos administradores sin egoísmo les ha tocado decir, necesito ayuda y necesito que tú me empieces a ayudar o empieces a tomar riendas en esta empresa. Yo sé hacer esto. Eso hizo por lo menos el señor de Industrias ACEP, un señor de 90 y no sé cuántos años, y todavía hoy en día es diseñador de todas las neveras y todos los equipos que saca al mercado. Pero tiene un equipo, tiene un presidente en la empresa, tiene una junta directiva, tiene de tal manera su empresa tan organizada que él no solo toma decisiones, sino que buscó ayuda para que eso funcione de manera organizada y de una forma empresarial que no lo frena nadie, ¿sí? Industrias AC, que es una empresa que hoy tiene unas negociaciones importantes con otras industrias del mercado extranjero, como es la Winport, ¿cierto? Y le ensambla a la Winport y le suministra repuestos a la Winport, imagínense. ¿Y de dónde es Industrias AC? De Colombia, de Medellín, nació en Medellín y ahí está. Una empresa de tal magnitud que vale la pena copiar o ver. Y por eso, muchachos, cuando hablamos de nuestras empresas, cuando hablamos de que necesitamos estar, pensar nosotros a futuro en la independencia de nosotros, pensar en nosotros desde que debemos estar a la vanguardia del mercado, pues es pensar en que sí se puede.
O sea, no solamente es yo monto un negocito, no sé si se acuerdan de mi empresa preferida, la empresa de empanadas. No solamente es pensar que la empresa de empanadas no puede llegar a ningún lado, ¿cierto? ¿Cuántas empresas de empanadas sí tienen mucho éxito? Y les quiero contar, no sé los que conocen esa empresa que fue fundadora de los macheticos aquí en Montería. Vino un solo tipo, con su esposa de otra ciudad, y llegó a Montería y empezó y creó un machetico. Y como ese machetico era tan buen machetico, vino y creó otro segundo, y empezó un tercero, y un cuarto, y un quinto. Y entonces hubo alguien que dijo, oiga, le compro ese machetico, se lo vendo, y empezó a venderlo. Vio que era buen negocio venderlos todos y seguirles vendiendo el producto que generaba dinero. Entonces, hoy hay en el mercado muchos macheticos que no son de él, muchos macheticos que no son de él, otros con otros nombres que no son de él, y él sigue fabricando el producto y se lo sigue vendiendo a ellos. Produce las papas, las empanadas, los kibes, los deditos, todo. Y resulta que tiene una empresa que funciona 24 horas produciendo. Y tiene 3 turnos de personas en cocina, en la fabricación. 3 turnos. Y durante los 3 turnos que fabrica, vende a los otros puntos. O sea, es impresionante. Son negocios bien planeados. Y nosotros queremos abrir un negocio, vender 10 empanadas al día, que eso me dé para vivir como un rey. Y si eso no me da para vivir como un rey, a mes lo cierro. Y esa es nuestra cultura. Eso esperamos nosotros siempre. Que nuestros ingresos se vean multiplicados no sé por cuántas veces en el primer mes y con lo que yo alcance a vender, sin ningún esfuerzo de nada. Y peor aún, nosotros nos acostumbramos a generar conceptos que de pronto no son ni siquiera muy sanos. Nosotros no generamos conceptos muy claros porque nosotros nos llenamos de zetas o nos llenamos de agüeros. Nosotros lo que decimos es, la plata llama plata. Ya los ricos están completos. Ya el que tiene plata es el que manda. El que tiene plata es el que puede hacer. Y nosotros nos llenamos de una serie de obstáculos y de una serie de barreras que para nosotros nada nos funciona. Pero es un tema muy cultural, nos pasa en nuestro medio, pero día a día, muchachos. Lo que quiero contarles con esto es que nosotros no debíamos de tener tantos limitantes cuando vamos a pensar en nuestra propia empresa. Nosotros debíamos pensar en que si nos estamos capacitando para que mi empresa funcione, ¿por qué no puede funcionar mejor que las que están funcionando en el mercado? Si yo tengo que contemplar esas posibilidades, ¿cierto? Entonces, miren que las cuentas de ingreso, cuentas de ingreso, costos, gastos, nos da para hablar de muchas cosas, nos da para analizar mucho dentro de lo que tenemos que empezar nosotros a revisar dentro de un estado financiero. Y me voy así como para redondear el tema de las cuentas de ingreso, hablar de los ingresos no operacionales. Encontramos varios ingresos no operacionales, uno que se llama rendimiento financiero, dividendos y o participación, recuperaciones, ingresos del ejercicio anterior y diversos. ¿Qué quiere decir? Que tenemos otros ingresos, además de la actividad de la unidad de urgencias, a nivel de la actividad de la consulta externa, tenemos otros ingresos que se han percibido en la empresa, no por nuestra actividad, porque no tienen que ver con nuestra actividad, pero sí
se generan de acuerdo a nuestra empresa. Por ejemplo, rendimientos financieros, porque hay dineros que están guardados en una entidad financiera. En este caso puede ser la fiduciaria. El hecho de que tengamos los dineros en la fiduciaria, guardados, la fiduciaria nos dice, por cada peso mensualmente te puedo pagar el tanto por ciento, ¿cierto? Y lo encontramos ahí arriba en las cuentas de inversiones. O sea, lo que quiere decir, esta cuenta de derechos fiduciarios nos puede estar generando unos rendimientos financieros. Luego viene una cuenta que se llama dividendos y participaciones. ¿Qué son dividendos? ¿Qué son participaciones? ¿Qué son dividendos, muchachos? Muchachos, ¿qué son dividendos? Como una parte de las ganancias. Bien, una parte de las ganancias. Los dividendos son ganancias que yo tuve por pertenecer a una sociedad. ¿Listo? Cuando yo estoy en una sociedad, en una empresa legalmente constituida, llamada limitada o sociedad anónima, y recibo utilidades o ganancias, eso toma el nombre de dividendos. Está recibiendo dividendos. ¿De acuerdo? Ok. ¿Qué pueden ser unos ingresos por recuperaciones? ¿Qué son recuperaciones? Y aquí pronto no voy a poner a qué, sino que aquí tenemos unas carteras que están de difícil cobro o carteras castigadas, ¿cierto? Y esas carteras castigadas, cuando las cobramos o que nos las pagan realmente, tenemos que colocarla como un ingreso de recuperaciones. Estamos recuperando ese dinero que ya en algún momento a mí me tocó pagarlo. Ingresos del ejercicio anterior, pues definitivamente en la actividad del ejercicio anterior faltaba hacer alguna operación que me generó utilidad y pues está siendo representada en este momento. ¿Y qué pueden ser ingresos diversos, muchachos? ¿Qué pueden ser ingresos diversos? ¿Qué son diversos? Diferentes causales. Entonces, unos ingresos no operacionales diversos puede ser que dentro de la institución hicieron una venta de un activo que estaba ya fuera de servicio y entonces dijeron vendámoslo y generamos y hacemos tal cosa. Pudo ser también que la organización prestó un servicio no en sus instalaciones, sino que, hombre, vamos y prestamos un servicio de consulta, pero provisional en otra institución hizo una, qué sé yo, una prestación de servicios de asesoría o de otra cosa que no tiene que ver con su actividad de urgencias o de consulta externa, ¿cierto? Fue y asesoró otra IPS o hizo cualquier proceso jurídico, qué sé yo, no es la actividad principal, por eso está como un ingreso no operacional, pero pudieron ser diferentes causales. Si queremos conocer eso de manera particular, ¿qué pasó ahí? Pues nos toca decirle, présteme por favor la relación de esos ingresos diversos, a qué se deben, y entonces de esa manera podemos identificar. Todas estas cuentas realmente son las que tenemos aquí para revisar, pero ¿qué pasaría si nosotros somos del área contable o del área financiera de esta organización? Que nos tocaría pedir, en caso dado que nosotros querramos ser más explícitos, nos tocaría pedir los libros auxiliares o las subcuentas de este estado financiero. Y ahí podíamos encontrar descrito todas las operaciones que nosotros queremos de pronto diferenciar. En esos ingresos diversos, ¿qué está contemplando?
En esos gastos de administración, ¿a qué se refiere? En los rendimientos, en los dividendos, en las recuperaciones, qué tipo de cartera, todo eso lo podríamos identificar, ¿cierto? ¿De acuerdo? Sí, señor. Hay Sí, preguntas. señor. Hay preguntas. No hay preguntas, estamos bien. Por mi parte vamos bien hasta el momento. Bien, perfecto. Bien, y por último, identificar las cuentas de gasto, ¿cierto? Y miren que, pero de gastos, ¿será que esa es una cuenta de gasto operacional o no operacional? ¿Qué tipo de cuenta es esa? ¿Es un gasto operacional o no operacional? No No operacional. operacional. No operacional. ¿Cómo sabemos que es no operacional? Por los 2 primeros dígitos. Por los 2 primeros dígitos. Los gastos operacionales empiezan por 51 los gastos de administración y 52 los gastos de venta. Y los gastos no operacionales son o Los empiezan 53. por las 53, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos identificado en el estado financiero que esos son los gastos no operacionales y encontramos unos gastos no operacionales financieros. ¿Cómo así? ¿Qué quiere decir? ¿Por qué los financieros son un gasto no operacional? Porque mi actividad principal no es prestar dinero ni rentar dinero, ¿cierto? Ni hacer ningún tipo de operación bancaria o financiera, sino mi actividad es la prestación de servicios de urgencias y de consulta externa. Entonces, los gastos financieros son intereses que yo pago por créditos, son costos de transacciones, costos de chequeras, costos de muchas cosas que en este caso me están generando un gasto no operacional en mi empresa, un gasto financiero, ¿cierto? Y habla de gastos extraordinarios en el ejercicio anterior y gastos diversos. Gastos diversos, ya dijimos, muy como los ingresos diversos. Tiene varias connotaciones o varias denominaciones, varias funciones en las cuales estoy pagando en los gastos diversos. Entonces, ¿cómo identificaría eso mejor yo? Pidiendo los auxiliares o el estado financiero completo con sus cuentas, identificaría mejor a qué se refiere cada cosa, ¿cierto? Hay preguntas, les clara el tema de las cuentas. Muchachos, siempre las cuentas, miren que nosotros nos debemos preparar acá para no volvernos mecánicos. Algunos de nosotros tomamos el estado financiero y dicen, bueno, las cuentas de activo hacen una tablita, entonces, bueno, dicen las cuentas de activo son de naturaleza débito. Las cuentas de pasivo son de naturaleza crédito. Y así empiezan a hacer una tablita y cuando cogen esta lista, cogen y las hacen todas tal cual como la colocaron y no analizamos cuenta por cuenta. Y si nos damos un vistazo por el listado de las cuentas que hay acá, tenemos cuentas de activo que son de naturaleza crédito, o sea, contrario, 2 cuentas en este momento, las cuentas de pasivo sí no salió ninguna y las cuentas de patrimonio sí tenemos una que está representada en los débitos, ¿cierto? En el lado débito. Es una cuenta de naturaleza crédito, pero en este caso está representada en el debe. Esto tenemos nosotros que empezar a analizarlo. La información contable, muchachos, es de análisis. Yo creo que siempre los he invitado o en el semestre pasado les decía, muchachos, qué importante que nosotros nos analizáramos desde el punto de vista que llegamos a la academia y pues nuestra carrera dice que vamos a salir siendo auxiliares contables. Pero qué importante que no seamos auxiliares contables, sino que seamos asesores contables, que podamos ser un punto importante frente al comercio allá afuera, que podamos ser asesores contables, ¿cierto? Anoche compartía con un grupo, pues que son de tercer semestre
con ellos tengo un módulo que se llama presupuestos. Y en ese módulo, pues realmente lo que enseñamos es hacer presupuesto a una empresa particular, a esa empresa que en algún momento yo quisiera tener, ¿sí? Y hablamos de que es muy común encontrar personas que quieren tener una empresa, que quieren tener eh, su propio negocio de emprendimiento, pero primero nos da miedo, nos da temor. ¿Y dónde están los temores? Que para montar eso necesito dinero. Y para tener el dinero, pues no es nada fácil, no cuento con él, pero nunca recurrimos a las alternativas de las entidades financieras. Y que el temor, si yo no hago una buena planeación de lo que quiero hacer, pues no se me va a quitar, porque si yo hago un buen trabajo de planeación, pues voy a identificar de que yo puedo y soy capaz de montar ese negocio, ¿cierto? Y mejor aún, conversábamos de que en nuestro medio generar un negocio es, es de gran dificultad, de que además de que me da miedo endeudarme o conseguir el dinero, además de que nos generamos tantas setas por nuestro propio cortoplacismo, por el ánimo de encajar en las demás personas tan rápido, no nos deja pensar en que nosotros sí somos capaces y qué importante sería nosotros llegar a ser asesores de nuestra propia empresa, ¿no? De que nuestra empresa sí funciona, pero porque yo le estoy dando la debida eh, importancia y asesoría a la empresa que realmente quiero llegar. Compartíamos de que cuando uno se sienta con los familiares en una reunión o miren, tan fácil que vamos a un velorio de un familiar y cuando nos encontramos allá nos encontramos con tíos, primos, vecinos, que se crió con mi primo, con fulanito, con sutanito, el tal, el otro, que él era amigo mío cuando yo iba. Y nos empezamos a encontrar con mucha gente, ¿no? Y entonces, bueno, pues teníamos tantos días que no nos veíamos. ¿Y qué hay de ti, Miguel? No, yo estoy estudiando en IFC y estoy estudiando auxiliar contable y financiero. Ah, o sea que tú vas a ser financiero. Sí, claro, yo voy a ser financiero. Es más, ya me creo financiero. Ah, bien, lo que pasa es que yo tengo un negocio y miren, no sé si les ha pasado, pero cuando uno le dice a la familia o amigos o a alguien que uno está estudiando o uno está haciendo algo, inmediatamente llegan una lluvia de preguntas así inmediatas de que alguno quiere hacer o alguno vio o alguno montó o alguno se quebró o alguno otra cosa y empiezan las preguntas para uno. Entonces ahí es donde uno se vuelve asesor y ahí es donde empieza uno a mirar quién puede ser un posible socio para uno, quién puede ser el posible inversionista para uno, quién puede ser, y empieza uno a analizar muchas cosas, pero te vienen muchas preguntas y si tú no estás preparado para esas preguntas, lo que te va a costar es, mira, pero ven acá, ¿y cómo miras tú si tienes unas pérdidas o cómo me demuestras tú que si yo tengo ahí 50 millones de pesos guardados, cómo me demuestras tú que tú me vas a generar utilidades o cómo me demuestras tú? No, pues sí, el profesor en algún momento me dijo y me dijo que yo era un berraco y que tal cosa y yo me sacaba puro 5, pero eso debe estar en la libreta. Y al final no termina uno diciendo nada porque no fue capaz de nada, ¿sí? Y muchachos, en este momento quiero decirles, estamos en segundo semestre y esta carrera es de 3 semestres y 3 semestres que son intensos, pero esto intenso debe ser gran parte de investigación mía, gran parte, cuando yo les pregunto, cuando yo les digo, les cuestiono, ¿hay preguntas? Me gustaría que hubieran muchas preguntas, porque todavía aquí hay muchas cosas por preguntar en esas cuentas que hay frente a nosotros. Y, y no hay preguntas. Y es preocupante porque, bueno, no me voy a preocupar porque ustedes no van a funcionar.
me alegra porque quiero decir que todo quedó muy claro, pero qué bacano que hubieran preguntas, porque es que de aquí parten muchas cosas. Y, y el día que nosotros salgamos de acá, nos vamos a hacer una pregunta berraca. Nos entregan el cartón, nos vamos para la casa y todos nos felicitan, nos dan besos, abrazos, torta, gaseosa, de todo. Y lo primero que nos tenemos que preguntar es, ¿y ahora qué hago? ¿Dónde aplico este conocimiento? ¿Dónde aplico esto que yo fui y aprendí? ¿Qué voy a hacer con esto? Y muchachos, de aquí debe de nacer ideas de negocio de parte de nosotros, para nosotros o para otra persona. ¿Y ustedes creen que de pronto esto, con estos 3 semestres se puede lograr algo? Muchísimas cosas. Quiero decirles que conozco alumnos y conozco chicos que hoy en día son independientes, tienen su empresa, tienen su independencia. Es más, hace aproximadamente un año y medio se graduó un chico en IFC, trabajaba para una entidad financiera que coloca microcréditos. O sea, estas empresas como Fundación de la Mujer, Banco de la Mujer, eh, Banco Caja Social, todas estas empresas que tienen asesores, que sí, Bancamía, que tienen asesores externos y que van hasta tu empresa y te visitan tu empresa y todo. Y el hombre se programó, hizo su proyecto, con su proyecto hizo su propio crédito, gestionó un crédito en la organización y se dio cuenta que la empresa de él generaba más dinero trabajando menos. No se asoleaba, no se venía, era su propio jefe, ganaba más dinero y estaba más tranquilo. Se independizó, se organizó y lleva casi un año y medio funcionando y me alegra, su empresa es genial. Conozco 2 más así también, pero han sido estrategias de que nacen como una expectativa de que para dónde va esto que yo puedo aplicar. Y esto que los invito a aplicar, muchachos, es analizar toda esta información que hay ahí al frente. Cuando nosotros no analizamos la información, nos queda complejo seguir adelante. Y miren, es tan claro, y esto sí creo que se los he compartido a ustedes, llegar nosotros a ser un buen analista de negocios o un buen analista financiero o un buen asesor financiero, es que nosotros empecemos a analizar qué está pasando con mi empresa personal, con mi familia, con mi vida personal. Si la estoy administrando bien, si esa empresa está funcionando bien, ¿sí? Y si eso está funcionando bien, maravilloso, empiece a notarse puntos positivos. Si no está funcionando bien, eh, empiece a cambiar estrategias porque difícilmente si tú tienes una empresa desorganizada ya en casa, te pueda funcionar otra empresa acá afuera. Pero si la empresa de casa está organizada, puedes lograr hacer una mejor empresa acá afuera. Eso, créanme que tenganlo presente y ustedes me pueden preguntar, profe, ¿usted ha montado alguna empresa? Sí, muchas. Profe, ¿y ha fracasado? Sí, tengo que decirles que sí. Tengo empresas que no me han funcionado. ¿Y por qué no me funcionaron? Porque no hubo la respectiva planeación, porque no se le generaron presupuestos anticipados, porque hubieron fallas al iniciar la empresa. Y si hay fallas al iniciar la empresa, créanme que hay fallas posteriores. Algunas fallas se pueden corregir, otras no. Más cuando hay sociedades. Es difícil llegar a corregir las fallas que no se plantean desde el principio. Difícil. Si la empresa es mía solamente, pues nada que hacer, muy fácil puede ser, puede llegar a ser, pero si es en sociedad, pues no es tan fácil. Entonces, analicen eso, piensen de que el empezar a analizar las cuentas, el empezar a revisar todo este proceso de cuentas, pues me puede ayudar a mí a cambiar la visión de esos negocios, la visión de qué está pasando ahí. Y aquí
yo creo que ya vimos contabilidad 1, ya vimos principios de contabilidad, ya vimos, estamos viendo adicional, pues, ustedes deben de estar viendo adicional, pues, registro y soportes contables 2, ¿cierto? Eh, y así sucesivamente bien una serie de módulos que debo de aprovechar, muchachos. Profe, disculpe que lo Sí, interrumpa. ¿Me da permiso ya para desconectarme? sí, claro, dale, tranquila, no te preocupes. Espérame ahí, dame un segundo y yo saco el listado. Bueno, Ya ahí saqué el listado de los asistentes. Lo que pasa es que me preocupa es que hay 2 usuarios desconocidos, pero los debo corregir. Vale, perfecto. Entonces, muchachos, yo creo que ya es contarle cosas que de pronto no están para la clase, ¿no? Pero quiero que me entiendan, parte de la clase es que ustedes tomen conciencia y que ustedes se apasionen con que ustedes pueden salir a ser asesores, no auxiliares. Pues maravilloso si mañana pasado le sale un trabajo de auxiliar y usted ahí sale a aprender, wow, bacán. Pero algún día tiene que ser asesor, algún día tiene que ser independiente. Y yo creo que ese es el sueño de muchos. Me incluyo en ese caso, porque como les digo, también tengo una actividad independiente. También he tenido diferentes proyectos, los cuales algunos me han fallado, otros los tengo en curso. Actualmente lidero con mis hijos un grupo que tiene una empresa que fundamos, llevamos 1 año y medio en ese proceso. Hoy en día no nos genera grandes rentabilidades, pero se sostiene. Necesitamos colocar capital o más capital para que las rentabilidades sean mucho mejores. Y no contamos con él, pero estamos en ese proceso de organizarlo y de crecer. ¿De acuerdo? Creemos que en un tiempo no muy lejano de un término de 1 año podemos de estar generando muy buenas rentabilidades y el negocio nos puede estar generando mucha tranquilidad al respecto, ¿de acuerdo? Lo que quiere decir, muchachos, es que todos nosotros podemos llegar a lograr esa expectativa de negocio que queremos. Y vale la pena ensayarlo, vale la pena creer en nosotros. Este análisis de cuentas, pues en la próxima clase nosotros vamos a llegar a tocar ya un análisis diferente, vamos a hablar un poco del PUC, bajo NIF, cómo aplicaríamos eso en nuestros estados financieros. Pues ya les voy a mandar las observaciones, quería terminar este tema de las cuentas, del análisis de las cuentas con respecto a los estados financieros o el taller que me mandaron. Les voy a mandar mis observaciones, si está bien, si no está bien, qué me gustaría hacer. Con base en eso que ya hemos visto en sus trabajos, pues sencillamente lo que quiero es ver dónde reforzar en cada uno de ustedes, ¿de acuerdo? Sí, señor. Bien, muchachos, pues nos vemos en la próxima clase. Voy a revisarles hoy sus trabajos, a revisarles, no, a mandarles las observaciones, a mandarles lo que han trabajado y pues la próxima clase ya vamos a empezar a hablar un poco más sobre las cuentas que están, o los estados financieros, cómo incluirlos bajo NIF. Entonces vamos a empezar por algunas partes, qué características van a tener y ya lo sabemos hacer, el esquema tradicional, el esquema formal, y van a ver qué cambia al respecto ahí en eso. ¿De acuerdo? Ok, señor. Profe. Bien, muchachos.